Esta película inicia con una persona corriendo mientras un grupo de periodistas lo persiguen. Han Jung-woo es un piloto muy famoso y exitoso. Cuando está en una cena con sus compañeros, todos reciben un mensaje. 2 meses antes, en una cena de trabajo, Jung-woo, en estado de ebriedad, comentó que las azafatas eran muy bonitas. Este comentario fue ofensivo para ellas, lo que llevó a su destitución junto al vicepresidente, quien ya tenía antecedentes de acoso. A partir de este momento, Jung-woo comienza a buscar empleo, llama a sus contactos y envía su currículum a varias aerolíneas, pero es rechazado porque su nombre figura en la lista negra. Para empeorar su situación, su esposa le solicita el divorcio. Sin opciones, Jung-woo se muda con su hermana Jung-mi. En un intento desesperado por conseguir empleo, asiste a una entrevista, pero es descartado al descubrirse en qué aerolínea trabajó anteriormente. La presidenta de esa aerolínea es hermana y rival del dueño de la aerolínea anterior, además de que solo contrata personal femenino. Tras escuchar un video motivacional, Jung-woo toma una decisión inesperada: enviar su currículum haciéndose pasar por su hermana Jung-mi. Al día siguiente, recibe una llamada para asistir a una entrevista. Con la ayuda de su hermana, se somete a un cambio de imagen, maquillaje, depilación y compras de ropa. Finalmente, su transformación es un éxito. Jung-woo asiste a la entrevista y da lo mejor de sí, logrando ser contratado como copiloto. Durante una cena de trabajo, se sienta junto a su compañero, el capitán Seo, quien no lo reconoce. Durante la conversación, los colegas discuten sobre la importancia de cuidar sus palabras. Cuando le preguntan a Seo-ji si le molesta que le digan que es bonita, ella responde que no, pero aclara que su apariencia no tiene relación con su trabajo. Para aliviar la tensión, Jung-woo comienza a cantar un himno y todos se unen. Seo-ji le agradece el gesto y más tarde se van juntos en un taxi intercambiando números. Jung-woo realiza su primer vuelo como copiloto junto al capitán Seo. La razón por la que Jin-yu solicitó el divorcio fue porque Jung-woo estaba enfocado en sí mismo, que ignoró lo que sucedía a su alrededor, incluido el hecho de que su hijo no quería ser piloto, sino bailar ballet. Jung-woo llega de su vuelo y junto a Seo-ji empiezan a compartir más tiempo juntas, salen de compras, pasean y se divierten. Durante una cena, él le cuenta que desde pequeño tuvo que esforzarse para salir adelante. Ella lo consuela. Al día siguiente, Jung-woo y Seo-ji se encuentran en el baño. Él le pregunta sobre qué busca en una pareja. Ella responde que quiere a alguien que entienda su trabajo, sea su amigo y lo más importante, que no le mienta. Jung-woo le dice que tiene algo importante que contarle cuando regrese de su próximo vuelo. Durante el vuelo, el capitán Seo le dice que desde el primer momento notó que ella ha estado coqueteando con él. Jung-woo le rechaza, pero el capitán le pide una oportunidad. En ese instante, el avión pasa por una fuerte turbulencia que ocasiona daños en el avión. Mientras Jung-woo pide a los pasajeros que mantengan la calma, el piloto Seo, en estado de pánico, grita que todos van a morir. Cuando Jung-woo le pide tomar el control del avión, el piloto Seo se niega por considerar que es una mujer. Ante esto, Jung-woo le grita, le golpea, toma el mando y logra un aterrizaje de emergencia exitoso. Jung-woo despierta en el hospital, le quieren examinar, pero para demostrar que está bien, se levanta, hace ejercicio y se retira. A las afueras del hospital le esperan muchos periodistas, quienes le preguntan sobre el accidente y cómo se siente tras haber salvado a todos los pasajeros. La directora de la aerolínea lo recoge en su auto y le informa que el piloto Seo sufrió de estrés postraumático y se encuentra en recuperación. Como recompensa, a Jung-woo le ascienden a piloto por su gran hazaña. Tras este suceso, Jung-woo se vuelve muy popular, apareciendo en comerciales, portadas de revistas. Poco después, la directora de la aerolínea reúne a Jung-woo y a Seo-ji, anunciando que ambas serán la nueva imagen de la aerolínea, y también revela que fue Seo-ji quien grabó el audio del comentario de Jung-woo y lo expuso. Jung-woo se queda muy sorprendido al escuchar eso. Seo-ji le pide a la directora que no hable de asuntos personales. Él le dice a Seo-ji que Jung-woo podría haber sufrido mucho al perder su trabajo, divorciarse y perder la custodia de su hijo. Tras decir eso, se retira. Jung-woo pasa tiempo con su hijo. El niño le confiesa que está triste por el divorcio de sus padres, pero al mismo tiempo feliz porque ahora pasa más tiempo con él. De repente, Jung-woo recibió un mensaje de Seo-ji, quien le dice que va a su casa. Muy nervioso, se arregla y le espera afuera. Cuando Seo-ji llega, le pregunta si está molesta con ella. Él le dice que no. En ese momento aparece la madre de Jung
Jungwoo, quien sin reconocerlo le pide tomarse una foto porque es fan de Jungmi. Jungmi le dice a su mamá que son amigas porque tienen el mismo nombre. Después la madre llama a su hijo. El celular de Jungwoo empieza a timbrar, pero él actúa como si estuviera recibiendo una llamada de una estafa. La madre sigue llamando y Jungwoo cortando la llamada rápidamente. Luego la madre les invita a todos a la celebración de su cumpleaños. Jungwoo asiste al cumpleaños como la piloto Jungmi junto a Seulgi. La madre le saluda y le dice que espera que su hijo asista, así que Jungwoo va al baño a cambiarse. Seulgi, al ver una billetera, lo revisa y descubre la verdadera identidad de Jungmi. Durante el evento, Jungwoo alterna entre su identidad real y la de Jungmi, cambiándose de ropa rápidamente para mantener su identidad oculta. Por la noche, Jungwoo lleva a su hijo a su casa. En el camino, le pregunta el por qué se viste como mujer. Jungwoo, sorprendido porque le reconoció, le dice que es porque la gente quiere que actúe así. Su hijo le responde que él lo quiere incluso si no actúa como mujer. Al día siguiente, se filtra la noticia de que Seulgi fue la que expuso a Jungwoo. Él va a ver a Seulgi y le dice que no debe renunciar porque es una mujer fuerte. Seulgi solo le pregunta si no tiene que contarle algo. Jungwoo le dice que no y Seulgi se retira. Luego, Jungwoo va a hablar con la directora para pedirle que detenga la noticia sobre Seulgi. La directora le revela que el capitán Seo publicó una noticia sobre que la piloto Jungmi es un hombre, así que para desviar la atención del público expusieron a Seulgi. Jungwoo expresa su rechazo a eso, pero antes de retirarse escucha la grabación del avión, donde se escucha su verdadera voz. La directora le dice que sabe su secreto, así que es mejor que siga siendo la piloto Han Jung-min por un año hasta que le devuelva su puesto en la aerolínea donde solía trabajar. Jungwoo llama a su mamá. Ella le dice que sí la reconoció como mujer. Jungwoo le confiesa que su vida está arruinada y que nunca debió ser un piloto. Su mamá le recuerda que ser piloto siempre fue su sueño desde niño, así que debe vivir para sí mismo y no avergonzarse de lo que hace. Llega el día de la presentación de Han Jung-mi como la nueva capitana de las aerolíneas. En el evento, Jungwoo se presenta como él mismo y pide disculpas por realizar un comentario inapropiado al comparar a las flores con las azafatas. También se revela el audio en el que el piloto Seo se niega a darle el control del avión por ser mujer, lo que prueba la discriminación de género. Además, Jungwoo le pide a Seulgi que le espere en el lugar donde se vieron la última vez para que se disculpe con ella, así que corre mientras los periodistas le persiguen. Seulgi le recibe con varias bofetadas, le dice que recibió la disculpa de Han Jungwoo pero no la de Han Jung-mi y se retira. Después de este suceso, Jungwoo es multado y su licencia suspendida. La directora renunció a su puesto y Jungwoo desaparece del medio público. Un año después, su madre se convirtió en una famosa youtuber, Jungmi también, y su hijo mejoró en sus clases de ballet. Finalmente, Jungwoo y Seulgi se encuentran en el aeropuerto. Ella le dice que la llame hermana y se aleja. Y la película termina mostrando a Jungwoo trabajando en un airpark.